Bienvenidos a nuestro estudio de Gálatas, un estudio inductivo, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Gálatas, la carta de la libertad cristiana. Esta fue la carta que separó definitivamente al cristianismo del judaísmo. Bienvenidos. Señor, aquí estamos otra vez para continuar con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Y como siempre, te rogamos que seas tú quien nos llevas de la mano para que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, para que alumbre nuestro camino. Llénanos de sabiduría y de entendimiento para comprender, Señor, esta epístola tan trascendental, tan importante para nuestras vidas y para la vida de la iglesia en estos días. Te suplico en el precioso nombre de Jesús que con el poder del Espíritu Santo nos lleve, Señor, a reflexionar, a fijar, a que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu queden grabadas esas verdades de tu palabra. Guíanos, Señor, estamos en tus manos y queremos que seas tú quien nos enseñas en este día. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 8 de Gálatas Inductivo. Hoy vamos a estudiar capítulo 3 del versículo 15 al versículo 20. Un capítulo bien interesante. Ya hemos estudiado 2 partes y ahora vamos con esta tercera parte de Gálatas 3. Esta es nuestra lección número 8 y voy a iniciar leyendo el versículo 15 al 18, o los versículos 15 al 18. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. Esto es lo que dice el pasaje bíblico. Vamos ahora a mirar nuestro PowerPoint para poder comenzar a hacer las preguntas a nuestro texto. ¿Qué quiso decir? Hablo en términos humanos. ¿Acaso no hablaba siempre en términos humanos para hacerse entender? Bueno, en otras traducciones podemos leer: voy a servirme de un ejemplo tomado de la vida. Esto dice la versión Taizé. Hermanos, voy a explicarme al modo humano, dice la Biblia Jerusalén. Tenemos una comparación corriente, dice la versión latinoamericana. Esto nos muestra 2 cosas. Primero, que los apóstoles tenían un modo de hablar diferente. Por eso Pedro no pudo esconderse cuando Jesús fue apresado, porque recuerde que uno le dijo: tu modo de hablar te descubre. Y era tan diferente que el apóstol Pablo aclara que ahora estaba hablando en términos humanos. De ahí la recomendación de Pedro cuando Pedro ya era anciano. Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto dice primera de Pedro 4:11. Siempre los verdaderos cristianos se diferencian del resto. Nosotros nos diferenciamos por la forma en que nosotros hablamos. Eso es más que seguro y espero que en su vida sea de esa forma. En segundo lugar, que su modo de hablar era teológico.
que tiene que ver más con la estructura de valores, de pensamiento, de parámetros divinos que con palabras difíciles o raras. Jesucristo hablaba en parábolas para que la gente no entendiera. Oiga, el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Yo les hablo en parábolas para que no me entiendan, para que viendo no vean y oyendo no escuchen, para que no se conviertan, dijo el Señor Jesucristo, y les sean perdonados sus pecados. Lea Marcos 4:12 y se da cuenta de ese texto, que desde mi perspectiva es uno de los textos más difíciles de interpretar en toda la Escritura. Bueno, volvamos aquí. Entonces, Pablo hablaba así, el Señor Jesucristo hablaba en parábolas, y Pablo escribió a los Corintios. Acuérdense cuando Pablo le escribió a los Corintios, recordándoles que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Ese es otro estudio bien interesante. Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. No dice y a tus descendencias, refiriéndose a muchas, sino que dice a tu descendencia, refiriéndose a una familia, la de Cristo, la familia de Cristo. Yo a veces me río porque a veces pareciera que la mayoría de cristianos no leemos la Biblia, y hay que leerla y leerla y leerla. ¿Qué nos enseña esta manera de interpretar las Escrituras? En primer lugar, nos enseña a dar importancia a los pequeños detalles, pero que son detalles de gran importancia, que hacen la diferencia entre el error y la verdad. Tal vez en esto el apóstol imitó a Jesucristo, a quien señaló también por un detalle que los escribas y fariseos erraban porque ignoraban las Escrituras. Ellos no habían captado el tiempo verbal de yo soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Note que no dijo yo fui, no dijo así, no dice yo fui el Dios de Abraham, sino yo soy. Es decir, en el presente Dios seguía siendo el Dios de Abraham. Del mismo modo, Pablo señaló esta sutileza entre el singular y el plural del tiempo de la palabra simiente. No dice a tus simientes, como si se tratara de muchos, sino como a uno y a su simiente, la cual es Cristo. En segundo lugar, nos enseña a interpretar, esta parte es bien importante, nos enseña a interpretar el texto de una manera rabínica, o a la manera de Jesús, a quien reconocían como rabí o maestro, diciendo que si Cristo es el heredero de Abraham, es decir, si Él es la simiente, entonces se cumple la promesa que heredará naciones y sus descendientes se volverán incontables. Porque las promesas fueron hechas a Abraham
y a su simiente. ¿Quién podría contar los millones y millones que conocieron a Jesucristo en estos 20 siglos? Ya casi 21 siglos, ¿no? ¿Quién podría contarlos? Muy seguramente que nadie puede llegar a contar a esos millones de millones de millones de creyentes en Cristo Jesús. Voy a leer el 17. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso, la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. No pudo. Nuestra tendencia a volverlas, a resucitarlas, eso es otro cuento. ¿Qué significa entonces ratificar? ¿Qué es abrogar? ¿Pudo la ley anular la promesa que Dios le dio a Abraham? Mire, ratificar significa confirmar actos, palabras o escritos dándolos por verdaderos y ciertos. Ahora, ¿y qué significa abrogar? Abrogar significa abolir o revocar. También se traduce como invalidar. La Nueva Biblia Española lo dice de la siguiente manera. Así es como se puede leer en la Nueva Biblia Española. Quiero decir esto. Una herencia ya debidamente otorgada por Dios no iba a anularla una ley que apareció 430 años más tarde, dejando sin efecto la promesa. La promesa de Dios fue incondicional con Abraham. Él no le dijo, en tu simiente o en ti. Escuche, no le dijo, en tu simiente o en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si esas familias cumplen con mis condiciones en los siguientes preceptos o mandamientos. Era una promesa incondicional. No le dijo, bueno, van a recibir bendición si hacen esto o aquello. No fue de esa manera. Si fuera así, pues ya no sería una promesa basada en la palabra del que la pronunció, sino en los receptores de la promesa. El foco de la cuestión no estaría en Dios, sino en los hombres que cumplen, y solo si cumplen, Dios los bendeciría. Este pacto debidamente ratificado por Dios siempre ha permanecido, porque en ningún momento Dios dijo que los 10 mandamientos y todas las demás leyes eran un nuevo pacto. No, Él no dijo semejante cosa. ¿Por qué entonces nosotros queremos someter a la gente a que haga, que cumpla, que se comporte así, que haga así? Y basamos más la salvación y las promesas de Dios en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer, antes que por fe recibir lo que Dios tiene para nosotros. Esto es un asunto bastante serio. Y hay que tener cuidado con esa parte. No es si cumplimos los 10 mandamientos. Recuerde, los 10 mandamientos no son el nuevo pacto. Porque si así fuera, entonces el pacto con Abraham quedaría sin ningún sustento, sin ninguna razón de ser. Quedaría invalidado. No tendría ningún efecto
Por eso Pablo escribió que la ley vino 430 años después y esa ley no lo abroga, porque si lo abroga, se abroga ese pacto, se acaba, se anula ese pacto, se anula, se destruye o se cancela y por ende se va a cancelar la promesa de bendición. Pero Jesús dijo, este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Cristo en la cruz abrogó, anuló el acta de decretos que había contra nosotros, por lo cual este nuevo pacto tiene que ver con la simiente de Abraham, es decir, con Cristo. El pacto de Dios con Abraham permanece en Cristo, por quien son benditas todas las familias de la tierra. La ley que vino después no lo abroga para invalidar la promesa. Cristo murió para quitarnos la maldición, no para quitarnos la bendición, sino para quitarnos la maldición. Voy a leer ahora Gálatas capítulo 3, versículos 18 al 20. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Si así fuera, ya no sería una promesa de Dios, pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquella descendencia que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Sin embargo, la obra de Moisés como mediador no resultó en una sola familia, aunque Dios es uno solo. Aunque Dios es uno solo. Ahí tenemos lo que nos dice la palabra de Dios. Si la bendición estaba asegurada como un regalo y no como el resultado de un mérito por hacer algo, ¿por qué Dios promulgó la ley? ¿Por qué no dejó las cosas como estaban hasta la venida del Cristo, del Mesías? ¿Qué significa? Y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo dio uno solo, pero Dios es uno. Aquí tenemos varios asuntos bien interesantes. Es difícil seguir la línea de pensamiento de Pablo en estos versículos, pero intentaré clarificar este punto. La pregunta, esa pregunta que hace Pablo, que sin duda muchos se la han hecho. Si ya estaba la promesa hecha, si la bendición estaba asegurada como un regalo y no como el resultado de un mérito por hacer algo, la pregunta es ¿por qué Dios promulgó la ley? Podría haber dejado las cosas como estaban hasta la venida del Mesías, es decir, la simiente de Abraham. La respuesta del apóstol fue, escuche la respuesta del apóstol. El apóstol respondió que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, o se añadió para anunciar los delitos. Así dice la Nueva Biblia Española. Fue dada con miras a los delitos, dice la versión latinoamericana. Es decir, que sin ley no habría conciencia de haber transgredido la voluntad de Dios, y donde no hay ley no hay pecado. Y si no hay pecado, no es necesario un salvador de nuestros pecados. Por eso Pablo aclaró este punto diciendo que la ley fue añadida a causa de nuestras transgresiones. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera promulgado la ley?
¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera promulgado la ley? Vamos a tratar de resumirlo por lo menos en 7 consecuencias. Si Dios no hubiera promulgado la ley, mire las consecuencias. Israel como nación se diluiría entre las naciones de la tierra, incorporándose a sus culturas, sus religiones, sus razas, y habría perdido su identidad. No es cosa pequeña. Segundo, Israel nunca sería una nación peculiar como lo fue y como sigue siendo. La ley es la que hace de Israel eso. Tercero, sería imposible seguir una genealogía de Abraham, escuche, hasta el Mesías. Cuarto, no existirían las sinagogas por las cuales el cristianismo se expandió tan rápidamente en el primer siglo. Quinto, no habría pautas de conducta ni una conciencia que esté de acuerdo con la mente de Dios. Sexto, la muerte de Cristo no tendría un sentido práctico ni teológico. Séptimo, la Biblia, como la conocemos, tal como la conocemos, no existiría. Si quitamos todas las referencias a la ley de Dios y las historias que fueron relatadas en obediencia, también en la desobediencia a esa ley, desaparecerían los libros históricos, los libros proféticos, los salmos, los proverbios, todo. En cuanto al significado de que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, Howard Colson dice lo siguiente. Bueno, son 2 autores, Colson y Robert Dean, en un libro que escribieron que se llama Gálatas, Libertad en Cristo. Ellos escribieron lo siguiente: en algunos aspectos, este es uno de los pasajes más difíciles que Pablo haya escrito nunca. La correcta interpretación del versículo 19 es fundamental para nuestra comprensión de todo el pasaje. Se ha estimado que hay alrededor de 300 diferentes interpretaciones del sentido de los versículos 19 y 20. Veamos estos 2 temas. Primero, el tema de los ángeles. En ninguna parte del Pentateuco se menciona la intervención de ángeles en la promulgación de la ley. Algunos suponen que Pablo se vale de una interpretación rabínica que enseñaba esto. ¿Qué era lo que enseñaban los rabinos? Dios no tuvo contacto directo con Moisés por su misma majestad. Por eso Dios dio su ley a los ángeles y estos a Moisés, y Moisés al pueblo. Se cree que los rabinos sacaron la idea de la presencia de los ángeles del sonido de la trompeta, allá en el monte Sinaí. ¿Quién, sino los ángeles, tocan las trompetas? Por supuesto, son todas suposiciones. Personalmente, creo que Pablo se refirió al ángel del pacto. En Éxodo 3:2 dice: apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y también en Números 20:16 leemos: clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió su ángel y nos sacó de Egipto. O también a la promesa de Dios: yo enviaré mi ángel delante de ti. Se me ocurre pensar en este momento que hay otro pasaje, y ya en el Nuevo Testamento,
donde se habla también de que fue un ángel el que entregó la ley, y es cuando está muriendo Esteban. Esteban menciona eso. Esteban dice que fue un ángel el que entregó la ley. Bueno, continuemos aquí con nuestro estudio. El segundo tema es sobre la unidad de Dios. Sabemos que Dios es uno, ¿verdad? Pero lo que confunde aquí es la manera que Pablo introduce esta verdad. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pero Dios es uno. Al parecer, Pablo quería decir más o menos esto. Fue importante y valioso que la ley fuese entregada a Israel por medio de un mediador, es decir, de Moisés. Pero mucho más importante y más valioso fue la promesa dada a Abraham, porque fue dada en forma directa, sin mediaciones. Fue dada directamente por Dios. Lo está diciendo más o menos de esta forma. ¿No ven? El contacto directo siempre tiene más valor que el contacto por un intermediario. Tener una entrevista con el presidente de la nación no es lo mismo que tenerla con el vocero presidencial o el secretario o el encargado de prensa o algo así, no. Por lo tanto, concluye Pablo, la promesa dada a Abraham tiene más peso que la ley dada por medio de ángeles a Moisés y Moisés al pueblo. El mediador no lo es de uno solo, porque siempre el mediador media entre dos o más partes. Pero Dios es uno y habla directamente. No sé si queda medio resuelto esto. Recuerde que los dos autores que cité nos mencionan que hay más de 300 interpretaciones a estos dos textos. Gálatas 3:15 es lo que vamos a memorizar. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. A ver, porque me quedo como con la lengua trabada. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Gálatas 3:15. Esta es una lección bien interesante y es una lección que vale la pena quizás escucharla otra vez, ¿verdad? Me alegra que haya estado aquí conmigo. Ya terminamos la lección número 8. Espero que nos veamos en la lección número 9. Mientras tanto, deseo que Dios le bendiga más y más y más de lo que le ha bendecido hasta ahora. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.